Hola amigos. Hay semanas en las cuales afortunadamente no hay grandes desgracias o ataques a la Iglesia. Quizás sea porque en esta semana, poco a poco, el ambiente navideño va apoderándose de los ánimos de todos y tenemos la oportunidad de disfrutar de un poco más de paz. Ojalá que esto sea así y desde luego ojalá que fuera así para siempre. Y yo creo que eso nos ha dado la oportunidad de gozar de dos grandes fiestas marianas en esta semana, la fiesta de la Inmaculada y la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pero también en esta semana se ha producido un acontecimiento maravilloso relacionado con la Virgen y es que han sido aprobadas, reconocidas por la Iglesia como verdaderas, las primeras apariciones marianas en Estados Unidos. Unas apariciones que duraron muy poco tiempo a una muchacha de origen belga, una emigrante belga, que, tenían un objetivo muy claro, muy concreto por parte de la Virgen, pedirle a aquella jovencita que hiciera un trabajo de catequesis con los niños católicos que estaban llegando desde Europa y que en aquel estado, en Wisconsin, apenas tenían atención sacerdotal y perdían con facilidad la fe de sus mayores. Esto, tanto las dos fiestas marianas como la aprobación de esta aparición, me permite hacer una reflexión sobre qué aportación puede tener la figura de la Santísima Virgen para salir de esta gravísima crisis en que nos encontramos. Cuando estalló la crisis, y no sé en qué momento estalló, pero los que entienden dicen que el momento oficial en que ya se hizo evidente la existencia de una crisis que estaba, desde luego, gestionándose desde mucho tiempo atrás, fue cuando se produjo la quiebra de Lehman Brothers. En ese momento aquel gigante económico hizo ver a todos que la situación era gravísima. Cuando estalló la crisis, muy pocos nos atrevimos a decir que no era una crisis económica, que era una crisis más profunda y que la economía era nada más que el aspecto más visible de esa otra crisis más profunda. Y de repente muy pocos, porque incluso algunos pensaban que ya estábamos metiendo la moral en todos los sitios, ¿no? Sin embargo, lentamente, cada vez han sido más los que han ido haciendo una reflexión sobre la verdadera causa de la crisis, el origen de la crisis. Recientemente, si no recuerdo mal, esta misma semana, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, en una intervención, ha dicho claramente que la causa de la crisis, en el fondo, está en un concepto erróneo del llamado estado del bienestar. Es decir, un estado del bienestar según el cual el hombre podía encontrar la felicidad a través de las cosas materiales y que además consistía en trabajar poco y ganar mucho y, por si fuera poco todavía, vivir por encima de las posibilidades. Esto simplemente era insostenible. Decía el expresidente Aznar que de la crisis se iba a salir cuando cambiáramos la mentalidad y pensáramos que teníamos que trabajar más y ganar menos y desde luego no gastar más de lo que podíamos gastar, tanto a nivel personal, familiar, como a nivel de Estado. Es creo yo, una buena reflexión hecha por un político que sin embargo tampoco va lógicamente a la raíz, y la raíz es una raíz moral. En el fondo, la raíz de la crisis está en que se ha sustituido a Dios, se ha quitado a Dios. Se ha pretendido construir un mundo sin Dios, se ha conseguido construir ese mundo sin Dios, prometiéndole al hombre lo que en su momento de otra manera le prometió el marxismo, prometiéndole al hombre la felicidad en la tierra a través de las cosas materiales. Y eso es lo que no se sostiene. El instrumento ha sido el relativismo, no existe el bien ni el mal objetivos. Cada uno puede hacerse la moral a su antojo, a su conveniencia, a su utilidad. Y en la práctica eso ha supuesto que los fuertes se han hecho la moral que más les convenía y eso, quien ha pagado las facturas están siendo, serán siempre los más débiles. Débiles desde la perspectiva económica, débiles desde la perspectiva de género, débiles desde la perspectiva de que aún no han podido nacer estando ya en el vientre de la madre. En fin, los más débiles siempre son los que pagan cuando los más fuertes no tienen ya ninguna barrera, ni siquiera la barrera de la ética natural para
conseguir que la legislación les dé la razón y pueda hacerse legalmente, no digo moralmente, que ya no les interesa, sino legalmente aquello que a ellos sí les conviene. Por lo tanto, la verdadera raíz de la crisis es una crisis moral. Y no se saldrá de la crisis hasta que no hagamos un examen de conciencia colectivo sobre esas causas que la han determinado. Y yo creo que es ahí donde entra la Virgen María, sinceramente con una aportación extraordinaria. Y me parece muy providencial que en medio de este contexto de crisis y en esta semana tan mariana de diciembre, la Iglesia haya reconocido una aparición de Nuestra Señora que tenía además como objetivo pedir que se enseñara rectamente el catecismo, es decir, que se volviera a la doctrina católica. ¿En qué consiste esa doctrina? ¿Qué es lo que nos enseña la Santísima Virgen? Por ejemplo, cuando ella le responde al ángel Gabriel, cuando ella dice su sí a Dios, no lo dice de cualquier manera, lo dice afirmando de sí misma que ella es la esclava del Señor. Si eso tuviéramos que traducirlo, lógicamente, a nuestros conceptos, diríamos que la Virgen está recordándonos que nosotros, además de tener derechos, que por supuesto los tenemos obligaciones. Y en el fondo esta es la causa de la crisis. Hemos vivido en las últimas decenas de años, muy en especial desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una inflación del concepto de derecho. Todo se ha vuelto derecho humano. Y efectivamente los derechos humanos existen, pero sin embargo no se cumplen, no se respetan. ¿Y por qué? Porque hemos suprimido el concepto de deber, el concepto de obligación. Suprimiendo el concepto de deber en el individuo, en la familia, incluso en la sociedad, el concepto de derecho está vacío. Si yo no cumplo mis deberes, no estoy respetando tus derechos y viceversa. Para que tus derechos sean respetados, yo tengo que cumplir mis deberes. Para que mis derechos sean respetados, tú tienes que cumplir tus deberes. Esto es lo que no se ha dicho. Por eso, nosotros tenemos que volver a predicar, a meter en el corazón del individuo y en el corazón de la sociedad el concepto de obligación. Para equilibrar, no para que desaparezca el concepto de derecho, sino para llegar a su justo medio y para que en la realidad, en la práctica, el concepto de derecho pueda ser respetado y pueda ser aplicado. Hace unos días, en esta semana, tuve la oportunidad de comer con un grupo de personas importantes en un lugar importante. Bueno, fue una comida para mí de alguna manera extraordinaria que no esperaba, una invitación, ese grupo de personas quería conocerme, bueno, y durante la comida, distendida, amable, salió el tema de lo que la Iglesia está haciendo en este momento tan difícil en España. Me preguntaron si era verdad eso de que la Iglesia estaba alimentando a 800.000 personas en este país todos los días. Me dije, bueno, los datos están ahí, Cáritas está haciendo una labor extraordinaria sin la cual la situación no solamente para esas personas sería terriblemente peor, sino que incluso la situación social probablemente iría hacia un estallido de violencia. Bueno, pero yo creo que lo que la Iglesia en este momento tiene que hacer no es solo dar de comer al hambriento. Lo está haciendo, lo tiene que seguir haciendo y lo seguirá haciendo, lo ha hecho siempre. Pero creo que la aportación más importante de la Iglesia en este momento es una aportación en el orden moral. No solamente recordar que el bien y el mal existen, es decir, golpear la raíz de la crisis que es el relativismo, sino ayudar a que cada persona entienda que tiene deberes, que tiene obligaciones. Obligaciones en primer lugar para con Dios, Creador y Redentor. Obligaciones para con tu propia familia, obligaciones para con la patria, obligaciones para con la empresa, que si seguimos fijándonos exclusivamente en los derechos, sin darnos cuenta de que tenemos deberes, esto no tendrá ninguna solución. Aznar decía, hay que trabajar más y hay que ganar menos, y no hay que gastar por encima de las posibilidades. Y tiene razón, esa es una forma de decirlo. Nosotros, los católicos, tenemos que decirlo de otra manera. Tenemos deberes. Deberes para con Dios, deberes para con el prójimo,
deberes para con la Iglesia, deberes para con la sociedad, deberes para con la familia. Tenemos deberes. A eso es a lo que nos invita María, que se presenta delante de nosotros diciendo: aquí está la esclava del Señor. Tengo deberes que cumplir para con mi Señor. No soy Dios, no quiero serlo, soy una criatura de Dios y soy consciente de que tengo deberes para con ese Dios que me ha creado y por lo tanto también para con mis hermanos. Que además en esta semana se haya aprobado esta aparición en la cual la Virgen pedía que se trabajara en la catequesis, nos invita a ello de una forma especial. El mundo nos necesita para dar de comer al hambriento y para recordar que sin deberes los derechos son palabras vacías. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.